Bueno, ¿qué es el teorema del seno? El teorema del seno, ¿sí? Para poner una carpeta así de título, teorema del seno, es una posibilidad que nos sirve para poder hallar los lados de cualquier triángulo. Se le llama más que nada en los libros figuras como resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que la trigonometría hasta ahora nosotros lo habíamos visto como que solo se podía utilizar en triángulos rectángulos. Y sí o sí con seno, coseno y tangente y esta forma de trabajar. ¿Qué pasa si uno tiene un triángulo cualquiera, un triángulo oblicuángulo, donde los ángulos ninguno es recto? Ahí es donde entra este teorema. El teorema del seno se puede utilizar en cualquier triángulo siempre y cuando tenga tres datos. Esto lo tienen que copiar, ¿eh? El teorema del seno se utiliza en triángulos o bicuángulos siempre y cuando tenga tres datos y dos de ellos estén enfrentados. Es decir, sí o sí tengo que tener de los seis datos que hay, acá hay un ángulo, acá hay otro ángulo, un lado y un lado. Son seis datos. De los seis datos, tengo que tener sí o sí tres y dos tienen que estar enfrentados. Es decir, si tengo este lado, tengo que tener este ángulo, o este lado y este ángulo, o este lado y este ángulo. Sí o sí, dos de esos datos, de esos tres que tenga, tienen que estar enfrentados. Entonces acá cambia la forma en la que uno observa el triángulo, porque no existe más la hipotenusa. Al no tener un ángulo recto, no existe más la hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a imponer un orden para poder resolver cualquier triángulo. ¿Cómo ponemos un orden? Vamos a llamar a los vértices, a las puntas, a estos vértices, los vamos a llamar con letras mayúsculas. Por ejemplo, vamos a ponerle a esta A. Y en el sentido de las agujas del reloj vamos a poner el resto de las letras. B y C. ¿Sí? A, B y C. Entonces, ¿sí? Lo que vamos a hacer es a los lados opuestos lo vamos a llamar con la misma letra, pero en minúscula. A, B y C. Le agrego este palito a la C minúscula para poder diferenciar esta C de esta C. Y ahí le puse nombre a los seis lados. ¿Por qué? Porque como no tengo ángulo recto, como ya dije, no tengo nombre. No tengo hipotenusa, no tengo cateto, no tengo nada. Entonces nosotros, cuando tengamos un triángulo, ustedes le pueden poner nombre automáticamente. Agarran un vértice y le ponen A, B y C en el sentido de las agujas del reloj. Y después a sus lados opuestos le ponen la misma letra pero minúscula. Bueno, ¿de qué se trata el teorema del seno? Se trata que una vez que ustedes tienen designado esta forma de trabajo, ustedes va a existir una fórmula. Esta fórmula se escribe de la siguiente manera: A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y a C sobre el seno de C. Si ustedes se dan cuenta, arriba son todas minúsculas, son los lados, y abajo son las mayúsculas, los vértices, pero con este simbolito que significa ángulo que se encuentra en el vértice A, o sea, este ángulo. Ángulo que se encuentra en el vértice B y ángulo que se encuentra en el vértice C. O sea que están los lados relacionados con los ángulos por medio de esta fórmula triple. Entonces, ustedes pueden encontrar varias formas de utilizar esta fórmula. Siempre la van a tener que usar de a pares. O sea, esta con esta o esta con esta. ¿Sí? No pueden usar las tres al mismo tiempo. Y para poder usar esta fórmula, sí o sí, necesitan que uno esté todo resuelto. Por eso es que se exige que tengan que tener dos datos enfrentados.
por ejemplo, el ángulo de B y el lado de B, para que todo esto sea un número, sea un valor. Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un triángulo cualquiera, donde tenemos este ángulo que mida 30 grados. Vamos a ponerle este lado 7 y vamos a poner que este lado mide 50. ¿Sí? Si queremos hallar los lados que faltan, primero tenemos que observar. ¿Tenemos 3 datos? Sí, tenemos 2 ángulos y un lado. ¿Y 2 de estos datos están enfrentados? Sí, el 30 y el 7. Entonces a partir de acá ustedes le pueden poner el nombre ya a los lados. Vamos a ponerle A, B y C. Y a los lados, este va a ser B minúscula, este va a ser A minúscula y este va a ser C minúscula. Entonces, si quisiéramos averiguar el ángulo B, podríamos hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque 30 grados, 50 grados, la regla de los ángulos interiores de un triángulo sirve para cualquier triángulo. No así Pitágoras. Pitágoras no se puede usar acá, ¿por qué? Porque no es un triángulo rectángulo. Pero los ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180. Entonces si yo quisiera averiguar B, el ángulo B, tendría que hacer 180 menos 30 menos 50, que son los dos ángulos que tenemos acá abajo. Esto me va a dar 100. O sea que B vale 100. ¿Sí? Pero el problema radica en si yo quiero averiguar el lado B y el lado C. ¿Cómo hago? Bueno, básicamente tengo que utilizar esta formulita. ¿De qué letras tengo los dos datos? Tengo A y A. De la letra A tengo los dos datos. Esa fórmula la voy a elegir seguro, sí o sí. Y después quiero averiguar C, bueno, elijo C. Si quiero averiguar B, elijo B. Pero vamos, por lo pronto vamos a ir a averiguar C primero. Seno de A es igual a, y elijo C sobre el seno de C. Y acá, básicamente, rapidito, ¿sí? Uno lo que va a hacer es reemplazar datos. A vale 7. A mayúscula vale 30. C no sé cuánto vale, pero C mayúscula sé que vale 50. Y ahora lo único que hago es resolver, ¿sí? Con la calculadora hago el seno de 30, es 0,5, y con la calculadora también hago, ¿sí?, el seno de 50. El seno de 50 es 0,766. Y sigue, ¿no? Pero siempre usamos 3 decimales. Entonces hacemos con la calculadora el seno de 30 nos da 0,5 y el seno de 50 nos da 0,766. Entonces ahora tenemos que empezar a resolver las cuentas. Si nos damos cuenta, esto es pasaje de término, resolución de cuentas. Lo más difícil es entender cómo se arma el triángulo y recordar la fórmula, ¿sí? Después esto no es difícil. Se resuelve todo en la calculadora. 7 dividido 0,5 es 14. Y este que está acá dividiendo pasa para allá multiplicando 0,766. Por lo tanto, esto me da que ese lado mide 10,724. Vamos a averiguar ahora el lado B, que es lo otro que nos falta, ¿sí? El lado B lo averiguamos de la misma manera, ¿sí? Vamos a buscar en la fórmula, vamos a tomar el A porque es el que tengo los dos datos enfrentados, y ahora lo vamos a tomar con la fórmula de B porque quiero averiguar B. A sobre el seno de A, y acá al costado pongo B sobre el seno de B. Y ahí resuelvo, ¿sí? Empiezo a resolver.
reemplazo los datos. 7 sobre seno de 30. B sobre seno de 100. La ventaja de esto que al usar siempre lo mismo, acá ya vamos a obtener el mismo resultado. Esto sabemos que nos va a dar 7 dividido 0,5. Lo único que tenemos que averiguar nuevo es el seno de 100, que el seno de 100 lo hacemos en la calculadora 0,9848. Como el que le sigue después, cuando corto es mayor que 5, voy a redondear para arriba. En vez de 984 voy a poner 985. Pasa este para allá, entonces me queda 14 por 0,985. Por lo tanto, B vale 13,79. Estos son los lados que necesitaba averiguar, ¿sí? Así que el teorema del seno, la ventaja que nos da es que podemos resolver cualquier triángulo, ¿está? Pero siempre teniendo en cuenta esta forma de observarlo. Bueno, vamos a otra opción de utilizar el teorema del seno, ¿sí? No voy a poner de este lado de la hoja así también el teorema para que lo puedan ver. Es en el caso que también tengamos tres datos, pero en vez de tener dos ángulos, acá tenemos un ángulo solo. ¿Cómo se trabaja en este ejemplo, no? ¿Sí? En este ejemplo, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar de la misma manera, ¿sí? Igual. Así que vean la explicación de vuelta, así que como una repetición, ¿sí? Tenemos acá que nosotros necesitamos, ¿sí? Ponemos A, B, C, este va a ser A, este va a ser C minúscula y este va a ser B. ¿De qué datos tengo? ¿Sí? ¿De qué datos tengo dos datos de la misma letra? De la B. De la letra B tengo los dos datos. Así que la B va a ser mi... se le llama, por decirlo de alguna manera, mi elemento pivot. Porque es el que puedo usar con uno y puedo usar con el otro, ¿no? Seno de B mayúscula. Y, bueno, tengo de dato la A. O sea que voy a poder averiguar el ángulo A. Entonces voy a tomar como otra opción A. Y empiezo a resolver. ¿Cuál es el problema acá? Que cuando yo reemplazo los datos, yo tengo que B vale 7, tengo seno de 40 grados, tengo que A vale 5 y seno de A. A diferencia del ejemplo anterior, mi incógnita es el ángulo. Por lo tanto, en algún momento voy a tener que hacer, como aprendimos con la trigonometría básica, a utilizar la inversa de la calculadora, este arco seno. ¿Sí? Así que tenemos que tener mucho ojo. Vamos a ir resolviendo, ¿sí? 7 dividido el seno de 40, ¿sí? Que el seno de 40 es 0,643, ¿sí? 5 seno de A. Vamos a resolver esto que da 10,878. 5 sobre seno de A. Y acá es donde se genera el problema. Como vimos antes en los despejes, yo no puedo pasar el 5, tengo que pasar el seno de A para aquel lado. Entonces, este seno de A, todo completo, no pasa solo el seno, porque todo esto es incógnita. Yo no sé todo esto todavía. Entonces pasa toda esta expresión que está dividiendo, en este caso, toda esta expresión está dividiendo al 5. Entonces va a pasar multiplicando. Y ahora, este número que está acá, multiplicando, va a pasar para allá dividiendo. 5 dividido 10,878. Y ahora sí, acá viene el problema. Ahora sí, si yo quiero despejar la A, puedo hacerlo. Entonces este seno que está acá va a pasar para el otro lado
como arcoseno. Y bueno, 5 dividido 10,8, si no mal recuerdo, es 0,459. ¿Sí? Hago el arcoseno y me da que A me da un número con coma que tengo que hacerlo, pasarlo a grados, minutos y segundos. Da 27 grados, 19 minutos, 21 segundos. ¿Sí? A partir de acá vamos a avanzar a la siguiente parte. Bueno, yo ahora necesito averiguar C, pero no tengo ningún dato de C. Pero si yo sé que A vale 27 grados, 19 minutos, 21 segundos, puedo hallar el ángulo C haciendo 180 menos 40 menos 27 grados, 19 minutos, 21 segundos. Y eso hace que C valga 112 grados, 40 minutos, 39 segundos. Entonces ahora, si yo sé cuánto es el ángulo C, puedo averiguar cuánto vale el lado C. Entonces, vuelvo a utilizar como pivot mi B. B es igual sobre el seno de B es igual a C sobre el seno de C. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de reemplazar los datos. 7 seno de 40 es igual a C, que no sé cuánto vale, a seno de 112 grados, 40 minutos, 39 segundos. Y acá tengo que hacer la resolución de cuentas. Esto ya sé cuánto vale porque lo hice acá al costado. ¿Sí? 7 sobre 0,643. De este lado lo resuelvo con la calculadora. Pongo todo esto en la calculadora. Seno de 112 grados, 40 minutos, 39 segundos. Y me da 0,923. Este 0,923 pasa para aquel lado multiplicando. 7 dividido 0,643, esto da 10,878 por 0,923. Esto es 10,040. Y ahí averiguamos el lado que falta, el ángulo que falta y el otro ángulo. Acá están todos los datos de este triángulo.